Muy buenas noches, hermanos y hermanas de jornadas y todos aquellos que nos estén viendo, sea del grupo o no, bienvenido sea a este ratito que vamos a pasar todos juntos a conocer un poco más en este mes de octubre, mes de las misiones, el cual vamos a estar hablando de los santos de nuestra Iglesia Católica. Y vamos a hablar en uno en especial. Todos conocemos un poco de la historia de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, uno de los santos más grandes que ha habido de nuestra era y una de las personas que más se habla por la clase de santidad que se habla que él tenía y la humildad y aparte de eso de servir a los más necesitados. Pero para empezar, primero que todo, vamos a empezar de la forma correcta, pidiéndole a Dios para que no sea yo quien vaya a hablar, sino que sea Dios por medio del Espíritu Santo quien regale en mi boca palabras de sabiduría y que en mi pensamiento Él sea que ponga cada palabra que yo vaya a decir. Y ustedes en su casa de igual manera les pido que pidan a Dios para que este tema o este ratico que vamos a compartir no sea mío, sino que sea de Dios para bienestar de cada uno de nuestras vidas y de nuestras familias, ya que en este tiempo lo necesitamos tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en el nombre de tu Padre amado, en esta noche te pido, Señor, que tú tomes control no solo de mi vida, sino de cada una de nuestras vidas, porque muchas veces sentimos que se nos sale de las manos por tantas cosas que están sucediendo, sobre todo en nuestro país. Te pedimos que cese la violencia, Señor, que cese la falta de respeto hacia las personas y que concienticemos más de que somos seres humanos y que debemos amarnos unos con los otros. Sí, sé que es válido, Señor, que cada uno hagamos valer nuestros derechos, pero también es válido la libertad de las personas. En esta noche te pido, Señor, especialmente por mi persona, para que tú pongas palabras en mi boca y sabiduría. Te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre mí para que todo lo que yo diga, sean palabras de bendiciones y no, Señor, de separación para mis hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, hermanos y compañeros, vamos a ver un poquito sobre la vida de San Francisco de Asís, un gran santo en su época y lo sigue siendo. San Francisco de Asís nació el 5 de julio de 1182 en el seno de una familia adinerada o acaudalada. A través de la historia, nosotros siempre hemos visto diferentes santos y nosotros decimos en muchas ocasiones que qué difícil es ser un santo. Y sí, es bastante difícil porque para ser uno santo es simplemente hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios porque Dios nos ha dejado pautas a seguir, caminos rectos y no torcidos. Y el problema de nosotros los seres humanos es que esos caminos los vemos un poco difíciles. Si vemos la vida de los santos, ¿qué es lo extraordinario de ellos? Que hicieron lo que tenía que hacer. Todo lo contrario, a nosotros siempre buscamos lo más fácil, y lo más difícil es el camino de Dios. Pero
hay una recompensa para eso, y es la promesa que Jesucristo nos ha hecho cada uno de nosotros, que si seguimos sus pasos tendremos vida eterna, y que allá Él nos estará esperando con los brazos abiertos. Si vemos la vida de los santos, fue una vida también, pues en sus empiezos fue muy desordenada. Fueron personas que incluso muchos de ellos en su juventud fueron tomadores, fueron mujeriegos, hasta hijos tuvieron, pero tuvieron un encuentro con Cristo y sus vidas pues cambió para siempre. San Francisco pues no fue la excepción. San Francisco se habla de que vivía en el seno de una familia adinerada, acaudalada, y sus padres, su papá se llamaba Pietro Verdanone y su madre Pica de Uolormot. O sea, ese francés yo la veo fea con el español, menos voy a poder pronunciar el francés. Su padre era un hombre pues un poco duro. La historia cuenta que de un carácter pues bastante fuerte, y en muchas ocasiones pues a Francisco, que era muy mal portado cuando estaba joven, no le gustaba lo que él hacía y lo llegó hasta encadenar para que no pudiera salir. O sea que era un hombre pues bastante duro en su carácter, y no solo en su carácter, también en sus decisiones. Cuando tenía que actuar, actuaba pues con rigidez y dureza si se requiere. ¿A quién de nosotros pues no hemos sido santos ni somos, pero todos estamos llamados a eso, a ser santos? ¿Y quién nos ha castigado? Nuestros padres nos ha castigado fuertemente porque muchas veces no hacemos lo que ellos quieren o lo que ellos creen mejor, conveniente para nosotros. Y siempre pues, por desgracia para nosotros, en ese momento pues no lo vemos así, pero siempre buscan en nuestras vidas darnos lo mejor, y pues para nosotros ellos están en un error. Hasta que estemos ya a una edad como la tenemos nosotros o un poco menos, es que vemos que en realidad pues tenían mucha razón cuando nos decían esto y esto. Y su padre quería que siguiera el negocio pues de él. ¿Y cuál era el negocio de él? Bueno, eran las telas finas. Se habla que el papá de San Francisco pues importaba telas de Francia y también las importaba a otros lugares, y no eran cualquier telas como puede usted ir a cualquier tienda aquí ahora y encuentra tela muy barata, sino eran telas pues muy finas, que no era cualquiera en ese entonces que las podría comprar, que las podría pagar, porque eran telas muy caras. Y su negocio se trataba de vender telas y de exportar, traídas de otro lado. La historia cuenta que durante sus primeros años de su juventud llevó una vida a San Francisco pues un poco alocada. Ya, y lo que hace la mayoría de jóvenes hoy en día, o tal vez nosotros pasamos por eso, que la fiesta, que ir a bailes, que ya les gusta tomarse unos tragos, que andar en paseos, y su manera de hacerlo a su padre no le gustaba. La historia también nos cuenta que llevó pues una vida un poco triste, pero que a Francisco eso del todo pues no le llenaba. Sentía un vacío pues muy dentro de él, como muchas veces pues sentimos nosotros cuando nos cansamos ya de andar en tanta cosa. De hecho pues gracias a Dios pudimos en algún momento pues encontrarnos con el grupo de jornadas que nos tendió la mano en su momento diferentes personas,
pero en nuestras vidas hubo un cambio, y un cambio que de hecho a usted y a mí nos llenó, porque aquí estamos todavía tratando de seguir un poquito el camino pues de Dios. Y San Francisco, ese no era su verdadero nombre, tenía otro nombre. Francisco, en realidad su nombre era Juan Giovanni, su nombre de pila o de cuna. La historia cuenta que cuando Francisco nació, su padre trabajaba en Francia, no estaba en Italia. La gente lo apodó Francesco, o sea, como decir casi que Francisco, pero le decían, o como por sobrenombre, Francesco. Su padre siempre quiso que perteneciera también a la milicia, que sirviera a su país por medio, que decimos ahora, del ejército. Y nos cuentan que a través del tiempo pues se alistó en la milicia y fue llevado a una batalla entre Asís y Perugia. Estuvo encarcelado durante un año completo en la ciudad, y imagínense ustedes en un año que puede haber pasado por su mente. Siendo prisionero, padeció una gran enfermedad, durante la cual decidió cambiar su forma de vida. Y eso es lo que a muchos de nosotros, pues, en algunas ocasiones, pues, nos ha pasado. Cuando nos llevamos semejante cuerazo, como decimos popularmente, o que pasamos por una enfermedad, tratamos de buscar a Dios. Cuando sufrimos un accidente, o cuando en nuestra familia un ser querido está pasando por necesidades de salud, siempre tratamos de buscar a Dios. Y me imagino que eso fue lo que en ese momento pues a San Francisco de Asís le pasó, con la única diferencia que él en realidad tuvo un cambio, pero total. Porque a nosotros muchas veces, y digo muchas veces porque a quién no le ha pasado, cuando estamos en problemas, acudimos a Dios. Cuando estamos en problemas, imploramos a Dios. E incluso, si no íbamos a misa, pues nos acercamos al Señor yendo a misa, o buscamos un grupo de oración. Pero cuando el Señor nos ayuda y nos rescata de aquel problema, nuevamente se nos olvida todo lo que Dios hizo en nuestras vidas y volvemos a lo mismo. Se dice ahí popularmente, compañeros, que a Dios siempre lo buscamos, o que es como aquel carretillo que lo tenemos ahí en la bodega, y cuando ocupamos pues trasladar algo de un lado a otro, acudimos a él, o como aquel paraguas que cuando está el invierno es que lo usamos, y cuando está en verano pues ahí guardadito. Así muchas veces es nuestra vida con Dios. Pero San Francisco entendió muy bien, y él ese año que estuvo preso ahí, tuvo bastante tiempo para pensar y para recapacitar qué iba a ser de ese día en adelante de su vida. Una vida que no tenía sentido para él. Una vida que lo iba a llevar de fracaso en fracaso, como muchas veces ha sido la vida de muchos de nosotros. Y es que Francisco era muy joven, tenía apenas 19 años cuando estuvo en esa batalla. O sea, había cumplido la mayoría de edad, si se requiere aquí de nuestro país, porque en otro lado, como en Estados Unidos, la mayoría de edad es 21 años. Pero era un jovencito, muy joven. Y comienza su vida de caridad entre los leprosos
y a trabajar en la restauración de templos en ruina. De una vez, cuando Francisco pues salió de ese cautiverio por medio de la guerra, de una vez inmediatamente él buscó de Dios y se puso inmediatamente a trabajar. No lo pensó mucho. El domingo decía el padre que por medio del Evangelio, que tenemos cada uno de nosotros pues que buscar a Dios y que trabajar por su reino, por los que más necesitan. ¿Y acaso pues nosotros lo hacemos? Debido a una visión que tuvo en el templo, en ruinas de San Damián, en el que el crucifijo le ordenó que reparara su casa. Puso manos a la obra de una vez. Pero vea usted lo que hizo Francisco, porque él estaba tan convencido de lo que estaba haciendo que no le importaba luego las consecuencias que le trajera eso. Y imagínense que agarró las telas de la tienda de su padre y las vendió. Y con esas telas que vendió, muchas las regaló a los pobres y la otra las agarró para arreglar parte del templo, que había tenido la visión que el Cristo le había dicho que fuera a arreglar su casa. Tanto fue así que su padre lo denunció con el obispo de ese entonces y fue llevado a un juicio. Y estando en ese juicio frente al obispo, y me imagino yo que los sacerdotes, y también en las películas vemos a un montón de gente, porque lo hicieron público, un montón de gente del pueblo, se quitó la túnica, y se la tira a su padre y queda desnudo. Todo lo que traía puesto y queda como Dios lo trajo al mundo. Ahí Francisco comienza a entender que lo que Dios le pide es que repare a su iglesia. ¿Y de cuál iglesia estaba hablando? Le habló ese crucifijo en el sueño, de la iglesia, de su pueblo. Y entonces Francisco entiende que no estaba hablando solo del templo, sino de todos aquellos que estaban sedientos de escuchar una palabra de aliento, y sobre todo los más necesitados, los leprosos, que en ese momento pues eran numerosos. Todos nosotros muchas veces creemos que a estas alturas de la vida pues ya no radica pues ese mal que se ve en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Y hoy en el mundo hay mucha gente todavía que padece de ese mal de lepra. Y compartía la mesa con los más pobres y necesitados. ¿Eso a qué me recuerda? Bueno, lo que hacía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Con quién compartía Jesús su mesa? Con los más pobres y necesitados, con los publicanos, con los pescadores. Los pescadores porque eran explotados por tanto impuesto que le cobraban. Los publicanos porque en realidad eran pobres de espíritu. Y Francisco entendió bien ese mensaje.
¿Qué cosas tiene la vida? Que en un día fue famoso por su alocada vida. Recordemos que antes dijimos que Francisco andaba en la vida mundana y andaba en fiestas con mujeres. Ahora era famoso por el amor y la conexión que tenía con la naturaleza y con los animales y su forma de vivir. Ya su vida dio un giro total, un cambio radical. Ya no era el Francisco que lo conocieron primero en un pueblo cuando pues alguien tiene dinero, es conocido por todo el mundo por interés. O como también hablemos de esto, ¿por qué no? En los mismos grupos se da eso, cuando una persona pues es un poco pudiente y que ayuda a que ella, como que tratan de llamar la atención más de todos y siempre se forman esos grupitos cuando llega esa persona como que es más influyente entre los demás. En cambio el que es más humilde pues siempre su mismo grupito ahí pequeñito o la gente trata de apartarlo. Eso se da y se dará por siempre, que no debería ser, pero se da. Renunció Francisco a su lujosa ropa por una capa. Recordemos que la historia nos habla de que cuando él tiró la ropa, acudieron a él a taparlo con una capa, no tan lujosas como las ropas que ya andaban. Y dedicó sus 3 años siguientes al cuidado de los leprosos, los proscriptos en los bosques del monte. Bueno, vamos a hablar primeramente de los leprosos. ¿Quién eran los leprosos en ese tiempo? No había cambiado mucho que en el tiempo de Jesús. Eran los que los aislaban allá en las montañas, en los lugares desolados, para que no llegaran a los pueblos. No había mucha diferencia con Jesús. Esas personas que en realidad la lepra hoy en día podemos verla de otra manera. Los indigentes, los que andan en droga, todos estos mendigos que vemos ahí en la ciudad de La Juela, en San José o en cualquier de las 7 provincias que vayamos, donde cual son malolientes, porque la circunstancia de la vida los llevó a eso, porque tomaron una mala decisión. A esos nosotros los apartamos, los hacemos a un lado porque huelen mal. Pero San Francisco fue por los que se preocupó. San Francisco fue a los que realmente quiso ayudar. ¿Y por qué lo haría Francisco? Francisco en realidad entendió que si él había tenido un cambio radical en su vida, iba para seguir, en realidad iba a seguir a Jesús, pero realmente en serio. Iba a seguir su vida y lo iba a imitar realmente como dicen los evangelios. ¿Qué era un proscripto? Persona que ha sido expulsado de su patria o su ambiente, especialmente por causas políticas. O sea, que tenía que andar huyendo, en otras palabras, de la justicia del pueblo. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, las películas que hemos visto, las de Robin Hood, que no sé si será cierta o es una historia, pero ¿qué era lo que hacía Robin Hood? Robin Hood pues le robaba a los ricos y le daba a los pobres, o porque problemas políticos que no estaba de acuerdo, entonces
tenían que huir porque el gobierno de ese momento pues los iban a encarcelar o los mataban. Las leyes de ese entonces. Y lo mismo pasaba con esta gente, entonces, con estos proscriptos. Entonces, San Francisco de Asís también pues los acudió a ellos y los asistió en ayuda. Restauró las ruinas de la capilla de Santa María de los Ángeles, que luego sería el convento de las Clarisas. De eso no voy a hablar porque luego, más adelante, va a haber un tema sobre eso, entonces no quiero meterme en eso. En 1208, durante una misa, escuché una voz que le decía que saliera al mundo, y siguiendo el texto de Mateo 10:9, que hiciera el bien en todas partes. Voy a leerles pues este texto para que vean ustedes a qué se refiere este texto, y esto fue lo que San Francisco hizo. Mateo 10, 9 y 10 versículos. Dice lo siguiente: no lleven en el cinturón oro ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, que el trabajador tiene derecho a su sustento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué era lo que Jesús había recomendado a sus apóstoles? Y San Francisco pues quiso en realidad seguir esto al pie de la letra. Cuando regresó a Asís, ese mismo año empieza a predicar, probando la renovación de la espiritualidad, o proclamando la renovación de la espiritualidad cristiana. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que lo que hoy en día, pues tal vez no voy a decir nosotros, ni voy a decir nombres, ni voy a poner ejemplos, pero sí hay mucha gente que en realidad pues asisten a grupos, asisten a una Eucaristía, pero no sienten nada especial. No están espiritualmente bien con Dios, sino es como por cumplir un requisito, el cual pues es ir a misa todos los domingos. Y San Francisco está predicando esto y tratando de que la gente en realidad sienta, por decirlo de alguna manera, en las Eucaristías, que Cristo realmente está presente ahí. Y empieza su vida. San Francisco, Jesús, cuando él empieza y manda a sus apóstoles, eran 12. De la misma manera, San Francisco reunió a 12 discípulos, a los hermanos originales de su orden. Esos fueron los primeros 12 discípulos, 12 muchachos que en las películas lo vemos, pero no sé si sería cierto o no, que eran amigos de él anteriormente. Y los reúne y comienza a prepararlos. Pero esos hermanos, o sea, lo nombran a él como director de esa orden. Pues tenía que ser así porque él era el que lo había pues empezado. En 1210 redacta una regla para alcanzar la perfección y viajaron a Roma, donde el Papa Inocencio III lo recibe. Los recibe y hacen presencia donde el Papa y les ponen todas sus preocupaciones y todas las
los pros y contras para esta orden, y el Papa pues acepta y les da el visto bueno. En 1212 emprende camino San Francisco a Tierra Santa, pero una tempestad le obliga a regresar. Otras dificultades le impidieron cumplir con la gran parte de la labor misionera cuando llegó a evangelizar los musulmanes. Vemos como Francisco pues no se quedaba quedito. No era solo en el pueblo de Asís donde él evangelizaba y daba ejemplo con su testimonio, sino que era un misionero también. En 1219 se encontraba en Egipto, donde pudo predicar, aunque no consiguió convencer al sultán. Viajó después a Tierra Santa, permaneció allí hasta el año 1220. Hay otra cosa que se le da a San Francisco, y algo muy hermoso que nosotros tenemos, que es el portal. El pesebre, se cuenta que Francisco pues estaba fuera de su pueblo natal, y pues llegó el tiempo en que se celebraba la Navidad o el nacimiento del niño Jesús, y entonces en un pueblito en 1223, la villa era italiana y se llamaba Grecio. En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos para celebrar la misa de medianoche, pero también reúne a un grupo de gente para celebrar el nacimiento de Jesús en vivo, y consigue personas ahí en esa localidad para recrear el nacimiento del niño Jesús, con María y José, el buey y la mula, y recrea en 1223, dije, como les iba diciendo. Entonces, alrededor del pesebre, con la figura del niño Jesús, se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento. Desde entonces, la fama de los nacimientos y su costumbre se extiende por todo el mundo. Y por eso es que hoy en día, pues, también celebramos el nacimiento con el portal, pues que cada uno de nosotros ponemos en nuestros hogares. A su regreso, luego de toda esta travesía, de este viaje que hizo San Francisco, encontró oposición entre los frailes, y al encontrar pues todo este montón de problemas, renunció como superior, dedicando los años siguientes a planear lo que sería la tercera orden franciscana, que le llamaron los terciarios. El nombre de tercera se refiere al orden cronológico de la fundación. Primera orden de hermanos menores, segunda orden de las clarisas y tercera orden de los laicos consagrados. Su regla actual es la reforma aprobada por el Papa Juan Pablo VI en 1978. Francisco siempre quiso pues ser martirizado, siempre quiso compartir eso que Jesús había sentido camino al Calvario, y durante su vida que dio la vida por los demás. Y en una ocasión pues se entera de que uno de los habían muerto, pues no uno sino 5 franciscanos o 5 discípulos de él habían muerto en Marruecos mientras cumplía con sus obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Bueno, de llevar
la palabra de Dios a otras naciones, de llevar el mensaje y aparte de eso hacer caridad. Y él, aunque no había sido él, pues él se alegra de todo esto. ¿Qué me recuerda de todo esto? Si leemos en Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles se habla que cuando muchos de los apóstoles fueron encarcelados y castigados por medio de la palabra, se alegraban, porque habían sido castigados por motivo de que habían llevado el mensaje de Cristo. Recuerden que Jesús les dijo, alegres en ustedes cuando recuerden las bienaventuranzas, cuando sean perseguidos por causa del Evangelio o por causa mía, dice Jesús. Entonces por eso se alegraban. Y nosotros, bueno, que muchas veces no nos pueden volver a ver porque ya nos enojamos por cualquier cosa. No hemos comprendido realmente lo que es llevar el mensaje. Qué bello, pues, uno tener ese convencimiento que tuvo San Francisco. Ese amor por los demás y sobre todo ese amor por Jesús. Que no le importaba lo que pensaran o lo que dijeran los demás. Su regla actual, como les decía, bueno, fue aprobada por el Papa Juan Pablo VI en 1978. Francisco se sintió en una ocasión, o se sentía siempre, menor a los demás, identificado con los más necesitados. Y es que es lo que hizo Jesús. Y Jesús nos pedía pues que siempre fuéramos el más pequeño aquí en la tierra, que siempre hiciéramos las cosas con amor, sin esperar nada a cambio, porque la recompensa allá en el cielo pues iba a ser grande, y fue lo que realmente San Francisco de Asís pues comprendió. Y a pesar de que San Francisco pues hizo tantas cosas, que yo he nombrado aquí algunas, nada más, porque se habla de cosas maravillosas que él hizo. Yo he nombrado algunas. Murió a una edad muy corta, a los 46 años. A los 46 años murió San Francisco. Pero su vida la dedicó tanto al Evangelio, que hizo tantas cosas, que no podría nombrarlas todas pues en este rato que estamos tratando de hablar un poquito de San Francisco. Y su orden crecía y crecía cada vez como la espuma. Aún antes de morir, San Francisco ya había, en su orden habían cerca de 10.000 frailes regados por todo el mundo o por los lugares donde ya la orden estaba. Y la orden de los franciscanos ya se habían canonizado o se han canonizado hasta la fecha más de 200 santos. O el domingo nos hablaba el padre, por ejemplo, de San Antonio de Padua, que era la orden de los franciscanos, y así hay muchos de ellos. Y han nombrado a más de 400 beatos ya. Hace 800 años fue fundada esta orden, la orden de los franciscanos. Decían algunas cosas que cuentan sobre San Francisco. Decían que San Francisco era un ángel robado del cielo, por la manera de entregarse él a los demás, que fue el cristiano que vio el Evangelio y se le llama el otro Cristo en la tierra. Dicen que vivió de tal manera el Evangelio que lo comparaban con Cristo cuando anduvo predicando. Que a qué santidad tuvo que tener San Francisco de Asís para que lo puedan llamar de esa manera. Cuentan que San Francisco de Asís hablaba con las plantas, con los animales, les predicaba a los animales. Hay una historia que habla de un lobo
que habla de un lobo que llegaba al pueblo y que devoraba todo lo que se le pusiera en su paso, y que San Francisco habló con el lobo y el lobo pues se convirtió y no volvió a hacer daño. Son anécdotas que se cuentan. Otra manera pues particular que tenía Francisco es que dormía al aire libre. Imagínese en un país como Italia, donde los inviernos son tan fríos que hasta neva, perdón, dormir al aire libre. En septiembre de 1224, tras 40 días de ayuno, rezando en el monte a la vez, ¿no? Sintió un dolor mezclado con placer, y las marcas de la crucifixión de Cristo, los estigmas aparecieron en su cuerpo. Fue llevado a Asís, donde para los años que le quedaban, marcado por el dolor físico y por una ceguera casi total, fue la primera persona en recibir las heridas de Cristo, las 5 heridas de Cristo, la cual pues no es cualquiera que las haya compartido pues Cristo. Sin embargo, él se sentía feliz, contento por eso. Y él se sentía feliz porque siempre quiso pues compartir, que Jesús compartiera ese dolor con él. Y Jesús vio en él algo especial que lo hizo. Y se habla de que murió casi con una ceguera. Yo no sé si ustedes saben, pero esa enfermedad se llama glaucoma. Es una enfermedad la cual pues va perdiendo la vista muy poco a poco, hasta llega a un punto en que si usted no se cuida, pues puede quedar ciego totalmente. Pues yo de eso no entiendo mucho, pero mi esposa pues tiene algo de eso. Ahora, para fin de este año, tiene una cita, la cual creo que la van a operar. Pues que se haga la voluntad de Dios. Si llega a eso, pues es algo muy serio. San Francisco de Asís padecía eso. Claro que en esos tiempos no estaba la ciencia tan avanzada como ahora. Se habla, por ejemplo, de otro santo de Pío, que sus dolores eran fuertísimos. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, tener unas heridas en las manos que te crucen de lado a lado y día a día sangrando? Si cuando nosotros nos hacemos cualquier rayoncillo en un dedo y pegamos en algún lado, pues el dolor muchas veces es terrible. Ahora vivir con esto, y no solo en las manos, sino en los pies y en un costado. Se dice que también que el sacrificio que San Francisco hizo posiblemente haya sufrido de nutrición, porque su alimentación era tan mala y su descuido físico lo pudo haber llevado a todo esto. De hecho, vemos las fotos o imágenes que han hecho de San Francisco y siempre nos los presentan muy flaco. Entonces por eso es que se dice eso. También cuentan que en sus momentos de oración, cuando él oraba, una luz de su cuerpo salía y la gente lo notaba, porque su santidad era total, que se notaba a leguas. San Francisco de Asís
o Francisco en su momento, falleció el 3 de octubre de 1226, cerca de la capilla de la Parcicula o algo así es, y fue sepultado en San Giorgio. Fue canonizado el 16 de julio de 1928 por el Papa Gregorio IX. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco de Asís. Su tumba se habla de que se perdió durante siglos. Sus restos fueron trasladados a su basílica en 1230. Poco tiempo después, los franciscanos la ocultaron para protegerlo de los invasores sarracianos. La ubicación del cuerpo quedó en el olvido, siendo recubierto o descubierto en 1818. En 1980, el Papa Juan Pablo II le proclama patrón de los ecologistas. Sus emblemas son el lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Y su festividad se celebra el 4 de octubre, que el domingo que recién pasó se celebraba la fecha, pues, que estamos en este momento recordando, la fecha la cual lo canonizaron o lo nombraron a él santo. En muchas partes del mundo, pues lo han nombrado santo de su pueblo o santo de su país. Este hombre maravilloso, el cual pues hemos hablado hoy, que es San Francisco de Asís, estamos todos llamados a imitarlo, pero no imitarlo de una manera la cual pues nosotros muchas veces hacemos por ratos, sino un convencimiento total, el cual Jesús nos llama a cada uno de nosotros para que transformemos nuestras vidas. Y qué mejor que siguiendo el ejemplo de San Francisco. Es difícil llegar a ese punto en que San Francisco pues llegó a esa santidad. Pero si Francisco pudo llegar, cualquier persona que tenga el conocimiento, el convencimiento de que Jesús es el camino de la verdad, la vida, como nos lo dicen los evangelios, pues deberíamos tratar de hacernos. Hoy vemos en nuestro país, Costa Rica, por lo que está sucediendo, tanta violencia, tanto dolor, y uno se preocupa, bueno, de qué irán a hacer de las nuevas generaciones si el ser humano ya no se respeta. El ser humano ha perdido credibilidad en Dios. Recordemos que Dios, aunque nos hizo a imagen y semejanza suya, pues Dios nos da la libertad a cada uno de escoger qué nos conviene y qué no nos conviene. Y si muchas veces escogemos el camino equivocado, pues no le echemos la culpa a Dios. Pero sí tenemos que, y especialmente por mi persona, que muchas veces hacer examen de conciencia de que no estoy haciendo bien las cosas, de que Dios me llama a una reacción total, pues, de mi conversión, que me llama a ser realmente un verdadero hijo como lo soy de Él.
Y qué mejor que imitar a San Francisco de Asís. Tal vez no tengamos cerca de nosotros leprosos, ni tengamos templos que construir, pero tenemos familias necesitadas de alimentos, tenemos familias necesitadas de un consejo. Y de muchas formas podemos construir ese reino que Jesús nos ha pedido. Y no pensemos en que no tenemos los estigmas de San Francisco, porque sería realmente un milagro que Dios compartiera pues ese maravilloso, digámoslo, don que Dios les dio a cada uno de ellos. Primero porque no hacemos lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y segundo porque son cosas que no se dan todos los días. Pero sí podemos llegar a tratar de imitar, no hablemos de San Francisco de Asís, sino de imitar a Jesús. De imitar a Jesús por medio de nuestros hermanos. En este mes, el cual es el mes de las misiones, pues ya que no podemos hacerlo de otros años, misionar en las casas de nuestros hermanos, podemos misionar por medio de las redes sociales, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Hay 1000 formas de poder misionar. Y no esperemos que vengan hacia nosotros, sino vamos nosotros al encuentro de ellos. Que estemos siempre dispuestos a ayudar a aquellos que más lo necesitan. Estemos siempre dispuestos a colaborar pues, con nuestra iglesia, con nuestra parroquia. Y no esperemos pues que en lugar de servir, que nos vengan a servir. Es triste, hermano, cuando usted necesita ayuda de alguien, de un compañero, y cuando usted la solicita, pues muchas veces no te tiende la mano. Y así hay tal vez en nuestra comunidad muchos que lo sienten de esa manera. Espero, hermanos, que pues en este ratico que hemos compartido, pues nos haya llegado este mensaje a nuestro corazón. Y entonces veamos que no es tan difícil pues ser un santo, sino es hacer la voluntad de aquel que nos tiene a cada uno aquí por un motivo. Y ese motivo no es para estar sentado en la comunidad de nuestra casa. Jesús nos dice que carguemos con nuestra cruz, nuestra propia cruz, y que lo sigamos. Y esa cruz que Jesús nos pide que carguemos no es una cruz liviana, no es una cruz de esterofoam, sino se podría decir que es una cruz de plomo o de cemento, que es pesada, porque fue la cruz que Jesús cargó al Calvario. Y en ese Calvario, en ese camino al Calvario, Jesús encontró muchos obstáculos, como los vamos a encontrar, pues, cada uno de nosotros. En este momento, pues, necesitamos una palabra de aliento para seguir en este tiempo tan difícil en que estamos. Yo sé que mucha gente se ha enfriado en este tiempo que hemos estado en ese impas, e incluso en el grupo sé que mucha gente se va a retirar o se ha retirado ya del grupo o no quiere nada con el grupo. Pero para eso estamos cada uno de nosotros, para darnos apoyo. Y en su momento, pues, los iremos a buscar o los iremos a llamar para que volvamos a sentirnos como una verdadera familia. Ahora ya para terminar, pues, hay algo todavía que nos queda de San Francisco de Asís. Por último, ya para terminar con la oración, y es esta bella oración
que en San Francisco de Asís pues nos dejó. Y dice así: oh Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se perdona, muriendo que se resucita en la vida eterna. Amén. Que pasen buenas noches, que Dios y la Virgen Santísima pues siempre nos amparen, y sabemos que si nosotros estamos agarrados de ellos, pues ¿quién contra nosotros? Buenas noches tengan, hermanos todos. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino llamar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón. Es dando a todos como tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido.